Los días 8, 9 y 10 de octubre se realizará en la ciudad de Rosario el 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Una experiencia única en el mundo donde miles de mujeres nos encontramos a compartir experiencias, debates y opiniones sobre cómo organizarnos por nuestros derechos. Realizándose sin interrupciones desde el año 1986, los encuentros fueron creciendo año tras año, convocando a una cantidad cada vez mayor de mujeres. Bueno, en esos primeros encuentros, por lo que conocemos nosotros en la biblioteca, tenemos todas las conclusiones de todos los años, incluido la del primer encuentro. No llegaban 1000 mujeres la participación. El año siguiente en Córdoba no llegó a 600, ¿no? Y ahí empezó después, poquito a poco, a ir incrementándose la participación de las mujeres, ¿no? Hasta la actualidad, que son 50, 60 mil personas. Este año se está hablando de 60.000. Los encuentros, históricamente, fueron grandes herramientas para que las mujeres avancemos en nuestra confianza, en convertirnos en sujetos de nuestras propias historias y poner en cuestión lo que nos imponen como natural. Por eso, ninguna mujer que viaja a un encuentro vuelve siendo la misma. Bueno, yo lo que fui aprendiendo, que yo tenía mucho para decir, mucho para opinar, no tenía que esperar. Yo pensaba que por ahí la problemática social o la problemática de la mujer era para expertos y como que yo iba nada más que a aprender, a escuchar. Y después yo me di cuenta que no, que yo tenía mucho para aportar, pero no solo de mi experiencia, sino de que yo iba ganando en capacidad de poder expresar lo que pensaba y cómo me parecía o cómo iba en el intercambio que yo lograba con otras compañeras, encontrar ese diálogo y poder entre todas buscar la solución a los problemas, a la problemática de la mujer, que no era solamente algo para que un sociólogo o una socióloga especialista feminista estudiara, sino que todas las mujeres teníamos algo para decir, todas las trabajadoras, todas las jóvenes, las amas de casa, todas teníamos algo para opinar y para decir. Se fueron abriendo un abanico de temas, ¿no?, que hacían a las problemáticas de las mujeres, ya más metida en el yo mujer y no yo al servicio de mi familia, de mi compañero trabajador o de mis hijos, sí, o vecinal, sino yo mujer. Y que muchas de las cosas que siempre se nos habían impuesto eran eso, eran mandatos que uno naturaliza y que por ahí, por ejemplo, cuando uno empieza a descubrir eso, cuando uno empieza a encontrar esa propia voz y encuentra cómo podemos, lo primero que uno siente por ahí es como un peso, como decir, bueno, ¿y cómo resolvemos? ¿Cómo hago? ¿Cómo haría yo? Individualmente es muy poco lo que uno puede hacer, pero yo lo que aprendí es que sí, la fuerza que ganamos es cuando nos organizamos, cuando hacemos marchas, cuando nos organizamos en la calle. Frente al avance de los femicidios y luego de las masivas movilizaciones que repudiaron la violencia machista bajo la consigna Ni una menos, el encuentro de mujeres es una enorme herramienta para organizarnos contra las distintas formas de violencia que sufrimos. Creo que el Encuentro Nacional de Mujeres es el lugar que se da donde nos reunimos mujeres de todas las provincias que venimos peleando por nuestros derechos contra las problemáticas que nos están afectando a todas, que después de Ni una menos, que fue en 2015, fueron muchísimo más masivos y donde pudimos no solo recolectar las experiencias que se van recogiendo en cada uno de los talleres de las mujeres que van y cuentan cómo viven en carne propia los distintos tipos de violencia, sino que también se comenzaron a delinear distintos planes para seguir las peleas que nos están faltando por conquistar, las peleas por leyes de emergencia contra la violencia de género, las peleas por el aborto legal, seguro y gratuito, las peleas contra la violencia laboral y contra todos los tipos de violencias que están invisibilizados, ¿no? Lo obstétrico, el laboral, hacia la mujer. Con el correr de los años, cada encuentro estuvo atravesado por la situación social y política del país, mostrando una confluencia entre la lucha de las mujeres y de los sectores populares. Después de la caída de la dictadura, fueron creándose para abordar la distinta problemática social, ¿no? Irrumpieron las mujeres y se fue incorporando todo tipo de
de personas, de ideologías, de políticas. Los primeros encuentros también, bueno, eran con una cantidad relativamente pequeña de talleres, que respondían también a la problemática de la época, por ejemplo, los talleres de guarderías. Ajá. La mujer irrumpía en el trabajo y el tema de la guardería siempre ha sido, y lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento el tema de la carestía, las ollas populares, se hacían las ollas populares en las puertas de las fábricas, en las puertas. Así que el tema de la carestía era otro. Otro tema que se abordaba con mucha fuerza. Entre encuentro y encuentro, los debates se fueron enriqueciendo y el movimiento de mujeres fue incorporando nuevas problemáticas y demandas que se convirtieron en el blanco de los ataques de los gobiernos de turno y la cúpula de la Iglesia, que ven en estas un peligro para imponer sus intereses. En los años siguientes, y en la medida que en las universidades fue penetrando también la perspectiva de género, sí, se fueron abriendo un abanico de temas. Crece exponencialmente la cantidad de talleres, ¿no?, que se abren. Aunque en los primeros encuentros costó mucho tomar el tema de los talleres sobre aborto. Claro. Esa fue una pelea muy importante que se dio, ¿no? A partir de ahí, en todos los encuentros ya pasa a ser no solo uno de los más numerosos, sino de los más controvertidos, ¿no? Porque la Iglesia se suma ya en forma decidida y violenta, podríamos decir, a la pelea contra estos talleres donde se abordaba la temática de la salud sexual, derechos reproductivos y aborto. El Encuentro Nacional de Mujeres del año 2003, que también se realizó en Rosario, fue muy importante para avanzar en la organización para la lucha por estos derechos. Este encuentro fue un encuentro realmente significativo para las mujeres en general porque fue uno de los más masivos como parte de las jornadas que se vivieron en el 2001 y la ebullición social de aquellos años, y en particular porque es el año y el encuentro a partir del cual surge la agrupación de mujeres pan y rosas, en la que confluían mujeres que venían del movimiento feminista, de la lucha por los derechos de las mujeres como el derecho al aborto, junto a las trabajadoras que en ese momento recuperaban las fábricas, como las trabajadoras de Bruckmann, como las trabajadoras de Sanón. Entonces es realmente un encuentro sintomático, y porque además se daba en ese momento la gran asamblea que se convocó a instancias de este encuentro por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y fue realmente masiva para pelear y plantear este derecho. Por ejemplo, como yo pude hablarlo con las obreras de Bruckmann, las mujeres están a favor del aborto en sus vidas personales y cotidianas. Los encuentros de mujeres han sido y son una instancia única e inédita en nuestro país. Es una conquista que hemos logrado mantener las mujeres a lo largo de estos más de 30 años, porque a partir de ellos y desde allí hemos logrado plantear muchas de nuestras demandas, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como la necesidad de una educación sexual integral, como el derecho de las compañeras trans, entre otros. El tema de la identidad sexual es relativamente nuevo. Yo me acuerdo en los primeros encuentros, no las dejábamos entrar a las compañeras trans, no eran mujeres. Bueno, todo eso llevó a un debate de bastante tiempo, ¿no? Hoy las compañeras trans, las compañeras lesbianas, las compañeras de la diversidad sexual participan sin ningún problema.
Como es natural, frente a un encuentro tan heterogéneo, las distintas agrupaciones de mujeres tienen ideas diferentes sobre cómo llevarlo a cabo y cómo aumentar su potencialidad de lucha. Cada vez más cantidad de mujeres ven que el funcionamiento por consenso, que permite que grupos minoritarios como la Iglesia impongan su criterio hacia la mayoría, no permite desplegar toda la fuerza de las miles de mujeres que se reúnen cada año. Pan y Rosas peleamos porque los encuentros sean resolutivos. Es decir, consideramos que esas decenas de miles de mujeres que participan de los encuentros de mujeres para debatir sobre su vivencia, sus experiencias de vida, sus formas de lucha y de organización, tengan una expresión a la vuelta de los encuentros de mujeres, es decir, se pueda definir, se pueda votar un plan de lucha para llevar adelante contra todas las instituciones y el Estado que limita nuestros derechos. Las mujeres tenemos toda esa gran fuerza de las mujeres que se encuentran a debatir, tienen que tener la posibilidad de volver a sus lugares de trabajo, a sus casas y a sus lugares de organización y a sus propias provincias con un plan para organizarse en cada uno de esos lugares. Este año, la política de ajuste del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que golpea particularmente a las mujeres, se sumará sin dudas a la discusión sobre qué salida dar a la violencia machista, que fue repudiada en 2 masivas movilizaciones bajo la consigna Ni una menos, y a la larga lucha por el derecho al aborto. Yo como trabajadora de la salud, como trabajadora estatal, he notado que nos queda un montón de derechos por conseguir. Especialmente en este año ha sido un año muy crítico porque la mayoría de las trabajadoras de la salud, de la educación, trabajadoras del Estado, somos mujeres, estamos muy precarizadas y hemos tenido que sufrir los despidos, los tarifazos, todo el retroceso en derechos que hemos tenido este año. Los recortes en políticas justamente en los lugares más sensibles, en las políticas que se llevan adelante en salud reproductiva, en violencia, y que realmente nos hacen retroceder y que eso se va a ver muy claro, ya se está viendo muy claramente cómo está vulnerando y cómo estamos retrocediendo. Entonces, la expectativa que yo tengo para ir en este encuentro de Rosario, con las compañeras de acá de Córdoba, muchas trabajadoras de la salud que también nos van a acompañar, trabajadoras docentes, es de que vamos a poder dar esa pelea, ver cómo nos organizamos, cómo logramos que los encuentros sean más resolutivos para poder enfrentar este ajuste y para poder resistirlo. En este Encuentro Nacional de Mujeres nosotros estamos peleando justo en este año que fue el caso paradigmático de Belén, una joven tucumana quien se quiso acusar y a la que se encarceló por haberse supuestamente practicado un aborto. Se le encarceló injustamente. Bueno, vamos a pedir en particular la anulación de esa causa completamente fraudulenta para que Belén no tenga ninguna causa penal abierta, para que esta libertad que hemos conquistado con la lucha y la movilización sea absoluta, pero además estamos exigiendo que el protocolo de interrupción legal del embarazo, es decir, el aborto no punible, sea cumplimentado en todas las provincias de nuestro país. En tanto, seguimos organizadas para pelear por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que exigimos que se trate en el Congreso Nacional, que esto sea un pronunciamiento del Encuentro de Mujeres, porque es la 6ª vez que se presenta en la Cámara de Diputados y requiere un urgente tratamiento para impedir que más mujeres no solo sean encarceladas y condenadas, sino que mueran, sobre todo las mujeres pobres y de los sectores obreros, por las consecuencias de los abortos clandestinos. Por otro lado, también llevaremos la demanda del apoyo a las fábricas recuperadas por los trabajadores, en particular Madigraf, la ex Donnelley y Sanón, que fueron 2 fábricas emblemas, bueno, Sanón desde el 2001 justamente y de aquella época, demostrando que los trabajadores y las trabajadoras no requieren de los patrones, han sido una experiencia de organización y de lucha de los laburantes, y justamente las mujeres han estado a la cabeza de mantener y poner en pie estas fábricas
y bueno, nos acompañarán delegaciones de la ex-DONELE y hoy Madigraf y de SANON, para las cuales estamos exigiendo, en particular para Madigraf, la expropiación definitiva y obviamente todo el apoyo para la defensa de estas gestiones obreras. En cada espacio donde las mujeres tomamos conciencia y nos organizamos, ganamos, bueno, podemos lograr, digamos, ese impulso para hasta el próximo encuentro decir, bueno, qué conseguimos, qué compartimos, qué otras experiencias nuevas tenemos para compartir, y de las luchas de otras compañeras aprender tanto estrategias como experiencia para que no tenemos que cada encuentro empezar de cero. En cada encuentro empezamos habiendo dado un paso más.